Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de noviembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Corredor y Trading. Podremos verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Veamos entonces qué pasó el día lunes. Acciones internacionales recibieron ganancias ante comentarios de miembros de la Reserva Federal sobre posible fin del Quantitative Easing 3 o lo que llamaríamos el estímulo monetario. Vemos que ya algunos miembros están entonces pensando en que hay que llevarlo a su fin, lo cual aumenta las probabilidades que para el 18 de diciembre tengamos entonces algunas señales de mitigación en la política monetaria expansiva. Y acciones locales mantuvieron indecisión y comportamiento mixto en medio de expectativa por IPC de Estados Unidos y minutos de la Fed. Digamos que el golpe lo recibieron también las petroleras por el precio del petróleo que continúa bajo presión tras los comentarios sobre lo que sería una menor política monetaria por parte de la Reserva Federal. Índice de confianza del mercado inmobiliario de Estados Unidos baja de 55 a 54 puntos, no es un descenso importante, debajo del 55 esperado, así que se mantiene en niveles relativamente altos lo que es la confianza de los constructores en los Estados Unidos, así que por ahora no hay, digamos que cambios en el panorama fundamental. El miércoles, o sea, mañana tendremos importantes noticias económicas de este país. Recordemos que el 18 de diciembre será el día crucial para saber si hay cambios o no en lo que sería el estímulo monetario, que por ahora, o mejor, para tener un panorama más claro, dejaremos que se vea publicado el IPC en el día de mañana y con eso hablaremos con mayor probabilidad de que podría llegar a pasar con la Reserva Federal. Así que mañana será un día importante para definir el rumbo de los mercados. Y el VIX se mantiene entre 15 y 12 sin cambios. Hubo un salto en la volatilidad del día de ayer, normal de las correcciones, pero pues mientras no pasemos de 15, esto simplemente son pequeñas caídas dentro de tendencia alcista. Y mercados asiáticos, acciones de la región presentaron descenso en medio de temores por menor política monetaria expansiva de la Fed. La ola se extendió entonces hacia Asia, que estaba ligeramente ausente de fundamentales, únicamente la inversión extranjera directa en China para el mes de octubre crece 5.8%, desacelerándose frente a un 6.2% previo, así que tenemos algo de desaceleración en términos de la inversión extranjera en China. Y Europa está con descensos, no obstante, no se descarta que tarde o temprano perdamos algo de la correlación con los mercados de Estados Unidos. Esta correlación debería perderse básicamente porque, digamos que de cierto modo, los ajustes en tasas de cambio y el panorama de ciclo económico es completamente diferente. Así que el sentimiento económico de Alemania mejoró en noviembre 52.8 a 54.6 en línea con estimado y el sentimiento económico de la zona euro sigue mejorando de 59.1 a 60.2. Así que los datos económicos de Europa continúan mostrando mejora, que junto con el recorte de tasas del Banco Central Europeo pues deberían tener mucho más fuerza las acciones. No obstante, por ahora hay correlación con el mercado internacional que tarde o temprano debería perderse. Y mercado colombiano, producción petrolera local baja de septiembre a octubre 0.9%, si bien todavía hay crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior, estamos otra vez por debajo del millón de barriles en 986.000 barriles día, agregando un poco más lo que es presión a lo que es las petroleras que continúan en zonas de soporte, sin encontrar, digamos que una noticia que les permita repuntar con fuerza. Así que estaremos atentos entonces a las petroleras otra vez en el día de hoy. Y noticias del día, costos laborales en Estados Unidos suben 0.4% en el tercer trimestre por debajo del 0.5 esperado, nos noticia que pueda generar algún tipo de cambio por ahora en la tendencia y tendremos 7 de la noche discurso Ben Bernanke, esto ya se sentirá el día de mañana, así que el día de mañana será bastante agitado, posiblemente sea un día de indecisión para los mercados. Esta noche discurso Ben Bernanke, mañana IPC, ventas al por menor y ventas de vivienda de segunda, o sea, tenemos mercado inmobiliario, tenemos demanda y tenemos precios mañana en la mañana y en la tarde se conocerán las minutas de la Reserva Federal, así que mañana será un día bastante agitado que podría dar señales sobre lo que podría pasar a futuro en términos de la economía de los Estados Unidos. Y en términos generales entonces los mercados internacionales podrían presentar sesión mixta en medio de expectativa por datos económicos del día de mañana, así que hoy podría ser un día de nerviosismo en los mercados internacionales y podría contagiar con ese comportamiento al mercado local, que podría continuar con indecisión a espera de fundamentales de Estados Unidos y también algo de noticias locales como la producción industrial y las ventas al por menor que las publicará el DANE. Así que veamos qué nos dicen las gráficas.
Dow Jones continúa con tendencia alcista, aquí hay un pequeño doji, de pronto no se ve muy bien por el tamaño de la gráfica, pero el día de ayer fue algo de indecisión, lo que abre la puerta para una posible corrección o incluso continuar con ascenso, dependerá entonces de la ruptura de niveles mínimos de 15.900 para descender hacia 15.500. La tendencia sigue siendo alcista, de lo contrario, si logra mantenerse sobre el 15.500, el sesgo alcista continúe. Recuerden que el escenario más probable por ahora es indecisión para el índice Dow Jones y para el IPSA repuntando hacia los 4.000, viene con más fuerza, digamos que los movimientos de China animan un poco más las economías emergentes, por lo menos IPSA que venía sin poder rebotar, Colombia ya había rebotado en días anteriores, y si logra mantenerse sobre los 3.800, posiblemente busque los 4.000, vamos a ver qué pasa con ese soporte de los 3.800. El índice general de la Bolsa de los Valores de Lima, si no logra repuntar, continúa con sesgo bajista, perdón, mientras esté por debajo de los 16, continúa el descenso hacia los 15. Solo rompiendo 16 podríamos cambiar de dirección. En cuanto al dólar, ¿qué tenemos en términos de dólar? En cuanto a dólar, ayer prueba el soporte del 900, 910. Importante esta zona de soporte. Y básicamente al aguantar esa zona de soporte que tenemos que el sesgo sigue siendo alcista, vamos a ver qué pasa, si logra aguantar 900, 910, ahora es cuestión de superar la vela anterior, los 920, 25, para consolidar otra vez 950, 970, así que por ahora intentando entonces los compradores en zona de soporte, vamos a ver si logran tomar la fuerza suficiente para continuar con el sesgo alcista. Llegó ayer a zona de soporte el dólar. Y petróleo WTI con debilidad, bastante débil el petróleo, tendremos inventarios de crudo el día miércoles también, perdón, nos saltamos esa noticia, inventarios de crudo será el día de mañana, dependerá de eso si vamos a los 90, sí, 90, 91, posiblemente 90, o logramos repuntar hacia los 96, 98. El mercado sigue estando cerca de los soportes, el 92 sigue siendo la zona de soporte importante, no la ha roto, pero no encuentra una fuerza alcista tras los movimientos de dólar y pues vamos a ver mañana inventarios de petróleo. Pero ahora estamos en soporte 92, 91, su tendencia sigue siendo bajista, 96 la resistencia importante. Y el euro presentando indecisión, continúa en esa zona de 35, 35, 10, estuvo esta mañana por debajo de los 34, 35, ligeramente por ahora también expresando indecisión entre los 36 y 32, dependerá de la ruptura de los 36, tener más sesgo alcista, o si pierde los 34.70, pues podríamos bajar a 32.18 posiblemente. Dependerá entonces de los datos de mañana. Hoy posiblemente continúe con esa indecisión. Pasemos entonces a nuestro mercado. El Colcap permanece entonces indeciso. En el día de ayer dos pequeñas velas de indecisión. No sé si vaya a formar esta figura, que era un escenario probable que tenemos. Es una figura de continuación de tendencia, pero pues simplemente muestra que el rebote es débil. Ayer hablábamos de este 650. Si él logra descender o mantenerse sobre el 650, todavía tiene fuerza para tener un rebote un poco más fuerte hacia el 700, 720, igual dentro de tendencia bajista. Pero la ruptura del 650 podría generarnos esta figura de indecisión o incluso un movimiento bajista adicional hasta los 560, 550. Así que todo depende de esta zona. Por ahora expresamos indecisión y esperaremos fundamentales del miércoles para saber un poco más la tendencia. Las velas P11 simplemente están mostrando indecisión con leve presencia de vendedores por ahora. Banco de Bogotá tratando de repuntar, ya hay detalles sobre la emisión. Vamos a traerlo acá. No se ha definido aún precio. Digamos que aún no se ha definido precio en términos de la emisión, así que nos falta ese pequeño detalle. La emisión será por 1.3 billones. Tenemos la emisión de Grupo Aval por 2.4 millones, una buena cantidad de recursos hacia estas acciones del sistema financiero. Así que por ahora no se conoce detalles sobre el precio en términos de Bogotá, pero próximamente tendríamos noticias. BBC continúa dentro de esa indecisión, ya podemos tomarla de esta forma. 24.9 para romper al alza, 22.4 para romper a la baja. Continuamos entonces con indecisión y bajo volumen dentro de un comportamiento lateral. Celsius, bueno, no quiero pintarlo así. No, sí, no. 5.860, dejémoslo así mejor. Es la resistencia por ahora de corto plazo, superándola podría ir a 6.000, 6.100, igual ese 6.000, 6.100 sigue siendo resistencia de tendencia bajista, por ahora la tendencia sigue siendo bajista,
y 5.600 el soporte. Solo rompiendo 5.600 podríamos tener un nuevo descenso hacia niveles de 5.280. Bajamos un poco el soporte a 5.280, estos máximos previos. Así que por ahora continúa la indecisión entre 5.850 y 5.600 como niveles de soporte y resistencia. Cementos Argos continúa entonces bajo presión. Recuerden los 9.500, tienen que cerrar por encima y con volumen. Ayer cierra por debajo y con bajo volumen para poder decir que anulamos un poco la presión bajista y abrir espacio nuevo hacia los 10.000. Entonces 9.500 continúa siendo la resistencia mientras esté debajo de ese nivel. Ya puede volver a los niveles de 9.000. Cemex Latam Holding intentando recuperar, tiene que romper los 14 para avanzar de nuevo a 14.600, mientras esté por debajo de los 14 todavía puede volver a 13.500. Un escenario probable de ruptura de 13.500 lo podrían llevar a 12.800. Continúa dentro del lateral, presionando algo la zona de máximo, vamos a ver qué pasa con esos dos niveles y si abre la posibilidad de anular un poco la presión bajista rompiendo los 14. Un escenario más probable por ahora. Canacol, vela envolvente en el día de ayer, aunque con muy bajo volumen. Así que nos deja los 9.000 como resistencia fuerte y abre la puerta para descensos de nuevo hacia los 7.800 y 7.750. Así que mientras esté por debajo de los 9.000 existe presión bajista por vela envolvente hacia los 7.800. Digamos que todas las petroleras bajo presión por descenso en precio de crudo y digamos que no debería ser la excepción lo que es este activo. Recuerden que el soporte está en los 8.600, 8.500. Ayer 8.600, 8.500 es la zona de soporte. Así que hoy es un día importante para Canacol. Si logra aguantar, puede volver a presionar los 9.000 y 9.300. Si pierde los 8.500, abriría la posibilidad de descensos de nuevo hacia 7.800. Probabilidad un poco más alta tras vela envolvente en jornada anterior. Con concreto, repuntando un poco en los 1.300. Recuerden que están 1.300 contra 1.400. Igual son movimientos de poco volumen, pero son los dos niveles importantes por ahora. 1.300 contra 1.400. Ecopetrol, nada que levanta cabeza, 4.200 resistencia y 4.000 soporte. Se acerca entonces a los 4.000, de romper 4.000 el siguiente nivel de soporte serían los 3.860. Continúa bajo tendencia bajista, incluso rompiendo 4.200 aún tiene que pasar el 4.320 para anular la tendencia bajista. La tendencia continúa siendo bajista para Ecopetrol, 4.200, 4.320 resistencias, 4.000 soporte y 3.860 el siguiente nivel para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá intenta defenderse, está oscilando mucho sobre el nivel que teníamos del 370. Vamos a, por este comportamiento general, 1.620 como resistencia y 1.500 como soporte. Posible 50% de probabilidad ver hacer un poco de desorden, volúmenes relativamente altos, pero no hay una tendencia marcada por ahora para Empresa Energía Bogotá, haciendo difícil su análisis. El Cóndor logró repuntar un poco en el día de ayer. Vamos a ampliar el rango 1.400-1.250. Aquí no hacemos muchos técnicos, simplemente porque no son activos muy líquidos. Simplemente colocamos un rango de posible negociación. Enca no ha vuelto a marcar precio desde el 12 de noviembre, así que estamos 8 contra 6.5, dos niveles importantes, no hay liquidez en el activo. ETB sigue sin levantar cabeza y buscando de nuevo presionar los 82, bastante, insiste bastante el mercado contra ese 380, 382. Así que mientras lo aguante, pues igual el sesgo es lateral, si lo rompe podríamos tener descensos al 76 o 50. Y solo rompiendo el 400 se anularía la presión bajista. Hay que romper el 400 para anular la presión bajista en términos del activo, así que importante el 400. Si rompe 382 iríamos 376, 367 como siguientes niveles, no hay mucha liquidez en el activo. Éxito continúa 33.600 contra 30.000, logró ubicarse en el comportamiento lateral, recuperó terreno con muy bajo volumen, así que por ahora continúa ese escenario lateral con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Recuerden que ya no hay crecimiento interesante en términos de utilidades, tampoco un descenso muy fuerte, por lo que el escenario lateral sigue siendo el más probable. Grupo Argos con tendencia bajista. Recuerden que simplemente ha sido un rebote dentro de tanta caída hasta que no rompa el 21.500. Mientras esté por debajo del 21.500, 21.600,
Esto simplemente fue un rebote y puede volver a buscar 20.000 e incluso 18.800. Así que muy atentos. El soporte de corto plazo que aceleraría la presión bajista, vamos a dejarla acá en el gap. No sé si lo cambiamos frente a ayer. 20.600 es el soporte de corto plazo para Grupo Argos. Grupo Aval no ha querido estabilizarse, sigue bajando por el tema de emisión. Ya se me hace un poco fuerte el descenso, aunque todo puede pasar. Pero 1250, 1300 serán ahora los niveles. Poco volumen, básicamente esperando lo que será entonces movimientos de emisión. Grupo Sura, aparecen vendedores en el día de ayer, en el retroceso de Fibonacci, justo en el 61.8. Si logra superar esa vela, podríamos estar anulando un poco la presión bajista. Ese es el 35.300, 35.400. Si logra superar, o sea, cerrar por encima y mantenerse, estaríamos hablando de poder volver hacia los 37.500. De lo contrario, esta vela tipo estrella fugaz, más o menos, si rompe el 35.600, perdería la fuerza alcista. Por ahora el 35.600 va a quedar como el soporte de ese movimiento. ISA 9.200, 9.000, de 9.100 a 9.300 es la zona de resistencia de tendencia bajista. Solo superando esos niveles cambiaría la tendencia, la presión sigue siendo la baja. Los niveles están en 8.500 como primer soporte y 8.100, 8.000 como siguiente zona de soporte. La tendencia sigue siendo bajista, 9.100, 9.300 resistencia, 8.500, 8.100 y 8.000 como las zonas de soporte. Isagen ya entonces inicia el proceso, viene entonces lo que serán los institucionales para comprar. Esto debería mantenerlo por esta zona muy cerca, a espera de mayor información. El soporte se convierte ahora en el 3.100, 3.200 continúa siendo la resistencia. Ya no hay volúmenes muy altos entrando a esos precios. De todos modos, el mercado sigue asimilando que la valoración, digamos, que se escoge el rango alto de valoración para la colocación, lo que limita entonces el porcentaje de valorización por posible venta, dejando el 3.400 como un nivel de resistencia fuerte. Así que por ahora, 3.200, 3.400, los siguientes niveles, 3.100 queda ahora como soporte. Mineros con el descenso en el oro en el día de ayer pierde fuerza. Tenemos entonces el 3.100 como el soporte siguiente. Si rompe 3.100 volveríamos a los 2.800. Mientras esté sobre 3.100 tendrá que romper 3.400 para lograr la presión bajista. 3.400 la resistencia de presión bajista. Llegamos a soporte de 3.100. Siguiente nivel 2.850. Nutresa continúa bajo presión bajista, la tendencia continúa siendo bajista, los 27 siguen siendo la resistencia a batir, 27, 27, 200, solo rompiendo esos niveles anulamos la presión bajista, 26 el primer soporte, siguiente nivel de soporte 25, 100 dentro de ese movimiento bajista. Preferencial aval, entonces con algo de volumen continúa, la presión bajista ya se más extraño, 1250, 1300, quién sabe si van a colocar esa emisión mucho más abajo, pero pues viene con bastante presión. Siguiente nivel es 1230, pero pues ya sería un ajuste interesante para lo que sería esa emisión, pero pues sigue con presión bajista el mercado. 1250, 1230, siguientes niveles de soporte. Preferencial Avianca Holding, bueno, se ha estabilizado, se mantiene sobre el 500. Recuerden que mientras esté sobre ese 500 existe todavía posibilidad de volver al 670 e incluso 800. La pérdida del 670 lo llevaría a 3.400 y 3.200 con siguiente soporte. Así que 3.500 el nivel interesante por ahora para preferencial Avianca. Preferencial Bancolombia intentando repuntar pese al panorama del día de ayer, 26.400 y 26 la resistencia, la tendencia sigue siendo bajista. Vamos a ver hasta dónde aguanta. Igual el repunte al ascenso sigue con poco volumen. Descenso con volumen, repunte con poco volumen. El volumen no acompaña entonces la tendencia. Esto por ahora simplemente es un rebote. Y vamos a ver qué hace el Banco de la República, a ver si le da algo más de impulso o no a las acciones. Por ahora, mientras esté sobre los 25.400, el rebote continúa. 25.400, el rebote podría continuar. Y estaremos atentos la próxima semana a la decisión de tasas del Banco de la República. Preferencial Carvajal Empaques continúa 3.800 contra, aquí me toca irme un poco más al pasado, contra 3.600 o 3.500 como soportes. No hay liquidez y sigue una tendencia bajista muy marcada para Carvajal Empaques. Preferencial Semargos no ha roto al alza los 9.500. Recuerden que mientras esté por debajo de 9.500 la presión es bajista, con 9.000 como siguiente zona de soporte. Preferencial Da Vivienda
ya toman algo de utilidad. Es el banco que también sube con poco volumen, los ascensos de bajo volumen del banco. Bancos 24 el soporte. Si logra aguantar los 24, todavía podemos volver a 25, 24, 8, 900 como resistencia importante de lo que sería la tendencia bajista. Por ahora entonces el rebote continúa, ya hay algo de vendedores, pero no hay volumen en el activo, rompiendo 24, perdería fuerza posiblemente hacia los niveles de 23.000, así que importante esos 24.000. Preferencial Grupo Argo, recuerden también ve la indecisión, está en zona de resistencia, tendrá que romper los máximos del día de ayer para anular la presión bajista. De lo contrario, si rompe los 20.700 podríamos tener de nuevo presión a la baja en la preferencial de Grupo Argos. Misma situación para preferencial Grupo Sura, los 37.700 están como resistencia hasta incluso 38.300, siendo los niveles de resistencia dentro de un rebote de tendencia bajista. Soporte para que el movimiento continúe siendo alcista, posiblemente los 37 sean el soporte para que el movimiento siga siendo alcista. La ruptura de los 37 perderíamos fuerza de nuevo a 36 y 35. Estamos entonces, continuamos evaluando ese movimiento de rebote. Petrominerales continúa con pequeña indecisión, operando ligeramente en los 22, recuerden los 22.300 por ahora es la resistencia y los 21.300 el soporte. Ya estamos en 22.300, que es una resistencia relativamente fuerte para el activo. No sé qué más quieran incluir dentro del precio de compra o qué tanto valor le den a la otra compañía, pero pues el panorama de las petroleras ha venido siendo un poco negativo con el descenso en términos del precio del crudo. Así que 22.300 le vamos a dar un poco más de fuerza a ese nivel de resistencia. Y PREC, recuerden que viene con debilidad, de hecho el volumen fue muy bajo en el día de ayer. El 34.700 sigue siendo el soporte. Mientras logre mantenerse sobre ese nivel, aún puede volver a 38 como rebote de tendencia bajista, aún puede lograrlo. Si rompe los 37, sí estaremos hablando de volver a niveles cercanos a 32.000. Perdón, si rompe los 34.700, volveríamos a ese movimiento. Y pasemos entonces a las preguntas. Bueno, en términos generales, qué pena, me va a saltar el resumen del día. No se descarta que la indecisión sea el común referente para el mercado internacional. Mañana vienen datos económicos muy importantes, IPC, ventas al por menor, ventas de vivienda de segunda, minutos de la Fed e inventarios de crudo. Así que mañana será un día importante para darle tendencia a los mercados. Mientras que el mercado local también posiblemente continúe con esa indecisión, espera de mayores fundamentales para ver si hay más fuerza o no en lo que sería el rebote técnico. Por ahora pasemos a las preguntas. ¿Qué activos están en tendencia alcista? No vi ninguna. Empresa Energía Bogotá es el único que continúa con tendencia alcista lateral éxito. La mayoría de los demás activos creo que están en tendencia bajista. ¿Cuál es el motivo para que TV esté tan caída por tanto tiempo? Sí, yo sé, es un poco ilógico. Por lo general en los otros mercados, incluso empresas, compañías con peor panorama, cuando suelen generar una venta de activos tan importante, porque digamos que es una cifra significativa frente al valor patrimonial de la compañía a estos precios, pues suele tener un ascenso, pero aquí en el mercado local, pues digamos que el pesimismo continúa y pues están enfocando más que va a vender un activo que es rentable, pero pues de todos modos los accionistas van a recibir ese valor, así que pues digamos que suena un poco incoherente. Incluso el mercado puede permanecer también con ese descenso hasta que no conozca cuál va a ser el valor de venta y pues ese día si se da, posiblemente genere ese cambio de tendencia. Es más o menos el pesimismo del mercado que tampoco, digamos, o que quiere ver que las cosas tienen que pasar para que puedan dar el movimiento a la acción. ISA no es un claro hombro, cabeza hombro invertido en vela semanal. Si vamos con ISA, no es tan claro, lo voy a poner en semanal, weekly. Tendríamos esto, pero ustedes no pueden jugar con las figuras de continuación hasta que no se rompa la línea de cuello, o sea, hasta que no rompamos este nivel de los 10.000, la tendencia no vuelve a ser alcista. Hay posibilidad de, más no es una figura ya confirmada, dependerá de los niveles de 10.000 generarnos ese cambio de tendencia. Así que no pueden jugar con las figuras hasta que no se confirmen. Los atentados a la infraestructura petrolera afectan aquí indirectamente a las empresas petroleras, aumentando costos y disminuyendo producción, así como se disminuyó la producción mensual del país, así que afectan directamente a las petroleras y sobre todo a Ecopetrol en cierto modo también. Bueno, no sé si tengan más preguntas, yo sé que es un día de bastante indecisión, donde tendrán que estar muy atentos a los datos del día de mañana, o sea que el comité de mañana
será bastante interesante con información como el IPC de los Estados Unidos. Soporte y resistencias de ISA me preguntan por acá, ya que estamos en la gráfica de ISA. Recuerden que la tendencia continúa siendo bajista, tenemos el 9100 a 9300, la zona de resistencia importante de corto plazo, 10.000 sería la otra zona, 8500 y 8100 los siguientes niveles. Bueno, entonces no hay más preguntas, recuerden estar muy atentos, hoy puede ser un mercado indeciso, mañana sí tendremos más tendencia. Muy buen día entonces para todos.